Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar el evento de hoy. Hoy tenemos a Paula Maestro de 3D Hall y a la cual pues agradecemos mucho que haya podido venir aquí con nosotros y que vaya a explicar un poquito pues cómo funciona esto de la impresión 3D en el sector de la joyería, que creo que además pues es una tecnología cada vez que está más en auge y que se puede sacar pues mucho provecho para este sector. Voy a empezar compartiendo pantalla, una pequeña presentación de lo que hacemos aquí en la oficina Acelera Pyme y ahora enseguida Paula comienzo con su presentación. Como estaba diciendo, vamos a hablar de pues, revolucionar, ¿no?, la joyería con la impresión 3D. Podremos ver pues, cómo se le puede sacar realmente provecho y aunque parece que la impresión 3D a lo mejor, no sé, está decantado para otros sectores, pues hoy comprobaremos que no, que también pues para la joyería, aunque sean materiales así más complejos de manejar, digamos, pues también se puede utilizar. Las oficinas Acelera Pyme están puestas en marcha en toda España por Red.es. Es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuenta con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias como nosotros aportamos el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020. El objetivo de la oficina Acelera Pyme es el de ayudar a todas las empresas a ser más competitivas en todos los procesos de negocio, producción, servicios, utilizando tecnologías digitales y metodologías innovadoras. Damos servicios de información, asesoramiento y resolución de consultas a todas las empresas, a todas las personas que quieran, un servicio además gratuito. Las consultas se realizan aquí mediante cita previa en nuestra instalación de Fomeban o mediante canales que veremos a continuación. Os mostraré y también podréis contactar con nosotros. Ya digo, todas las consultas son sobre metodologías, tecnologías innovadoras, soluciones de transformación digital, ¿vale? A fin de cuentas. Ayudamos a entender mejor los procesos de digitalización y cómo llevarlos a cabo mediante pues, en estas consultas de gente pues, que a lo mejor quiere digitalizarse y no sabe un poco por dónde empezar o cómo hacerlo, o sencillamente quiere mejorar los procesos que ya tiene, aunque ya esté digitalizado. Y también lo ayudamos a entender todo este proceso con las actividades, ¿vale?, los eventos que realizamos. Voy a poner un pequeño vídeo en el que enseña brevemente qué es lo que hacemos aquí en la oficina Acelera Pyme. Pues como habéis podido ver, hacemos un montón de eventos, hacemos eventos todos los martes, muchos miércoles y también los jueves.
Y bueno, pues os aconsejamos asistir porque podéis descubrir tecnologías nuevas que pueden o no, en un principio, ayudaros en vuestro negocio. Tenemos los canales de comunicación, son los que veis en esta pantalla. Tenéis la página web www.femeval.es, donde además hay un chatbot, un chat con el que podréis pues hacerle cualquier pregunta. En el caso de que sea una pregunta pues, que esté en nuestro sistema, pues se podría contestar de forma predeterminada, y si no, pues el bot, digamos que os pasaría automáticamente a hablar con uno de nuestros técnicos. También tenéis el correo o app@femeval.es para realizar cualquier consulta, el método tradicional del teléfono y los diferentes canales que tenemos de redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter. Los eventos los grabamos y los colgamos después en nuestra página web, igual que también las presentaciones de los ponentes. Y los vídeos los subimos también, además de nuestra web, al canal de YouTube, Femeval Valencia. Toda la información que podéis acceder a la página web con toda esta información sobre pues, nuevas ayudas que van saliendo, diferentes noticias acerca de digitalización, nuevas tecnologías, etcétera, están tanto en nuestra página web como en la app, que se llama Femevalo App y que podréis encontrar en los sistemas operativos tanto Android como iOS. Aquí he puesto un listado de los próximos eventos que vamos a realizar. Por un lado, bueno, mañana vamos a visitar Smart Factories Lab. Vamos a ver, pues será un recorrido en donde nos va a enseñar diferentes robots y cómo podrían ayudarnos en nuestra empresa. El día 24 vamos a hablar del kit digital, lo haremos en Gandía. Se puede acudir tanto de forma presencial como de forma telemática. Si tenéis dudas acerca del kit digital, cualquier cuestión, algo que a lo mejor no tenéis muy claro y queréis saber muy bien de qué va esta ayuda, os recomiendo que os apuntéis y que acudáis. El día 30 veremos en el ITE, será una visita a este instituto tecnológico, y veremos pues, metodologías y herramientas para tratar y explotar el dato energético en procesos productivos, ver de qué manera pues, podemos ser más eficientes y consumir menos. El día 1 veremos otro evento sobre impresión 3D, pero esta vez orientado más en el sector de la automoción. Todos los eventos, como he comentado al principio, son completamente gratuitos, así que nada, yo os aconsejo que si tenéis tiempo y podáis, pues os apuntéis porque por lo menos estéis sensibilizados y conocéis mejor todas estas tecnologías. Y oye, pues en el caso de que os sirvan en vuestro negocio, pues adelante, os van a hacer ser más productivos, más eficientes y en resumen, pues más competentes, ¿no? Y nada, yo por mi parte ya he acabado con mi presentación de la oficina Acelera Pyme. Así que nada, Paula, cuando quieras, puedes comenzar la tuya. Voy a dejar de compartir. Vale, buenos días a todos. Bueno, soy Paula, como he comentado. Vengo a daros una especie de introducción a lo que es la impresión 3D para el sector de la joyería. Veremos diferentes aplicaciones, diferentes tecnologías que pueden servir y bueno, luego al final cualquier duda que tengáis pues os la resolveré. Vamos a ver una presentación primero. Pues nada, primero de todos presentaros por si alguno no sabe lo que es la tecnología de impresión 3D. Aunque está ya cada vez más en auge, es un proceso para crear en 3 dimensiones objetos, ¿vale? Este proceso, frente a otros, es un proceso aditivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no partimos de un bloque y vamos quitando material, sino que al revés. Vamos añadiendo material, con lo cual perdemos menos material a la hora de crear los objetos. Reducimos los costes y tiene mayores ventajas. Las ventajas en general de toda la impresión 3D, en este caso, sobre todo la rapidez de ejecución del proyecto. Sí que es verdad que muchas veces dicen es que la impresión 3D es muy lenta, pero nosotros hablamos de rapidez desde el minuto 1 en el que queremos empezar a crear un objeto hasta el final. Es un proceso que en horas podemos tener un objeto desde cero, desde pasarlo de nuestra imaginación a tenerlo físicamente. De otros tipos de fabricación sí que es verdad que necesita más tiempo porque hay que crear moldes, hay que crear otros objetos que nos ayuden a llegar a nuestro proyecto final. Fomenta la creatividad porque con una sola máquina podemos abarcar diferentes tipos de objetos e incluso orientarnos a diferentes sectores.
Y optimizamos recursos, como había comentado, al final lo único que gastamos es el material que necesitamos para el objeto. Y respeto con el medio ambiente, sobre todo por el hecho de que los materiales principales con los que se imprimen son materiales biodegradables. Y la energía que se necesita para utilizar una máquina de impresión 3D es exactamente la misma que gasta un ordenador a día de hoy, con lo cual tampoco necesitamos unas instalaciones energéticas muy fuertes en nuestras instalaciones para poder crear objetos para que nuestras máquinas 3D funcionen. Dentro de todas las tecnologías de impresión 3D que hay, hoy os voy a presentar las 4 más famosas para que más o menos las conozcáis un poquito, ¿vale? Tenemos la tecnología de FDM, la de SLA, SLS y DLP. Ahora las vamos a ir viendo poco a poco. Y estos son todos los materiales que trabajaríamos con con las diferentes tecnologías. Vale, perdón un momento. Vale. La tecnología de FDM, lo que es la tecnología de impresión 3D más común, la que más vemos en fotos, vídeos, en tutoriales de YouTube, en Instagram ya salen muchísimas veces vídeos también de impresiones 3D. Al final lo que tenemos es un hilo de material que calentamos y creamos un objeto en 3 dimensiones, ¿vale? Es la tecnología más barata a día de hoy y es con la que os comentaba que tenemos tipos de materiales biodegradables. El material que más se utiliza es el PLA, que está hecho a base de semillas de maíz o de arroz. La tecnología de SLA es una de las tecnologías más utilizadas para el tema de la joyería. ¿Por qué? Porque es una tecnología que la calidad de la pieza nos la determina el láser, el diámetro del láser que utiliza. Al final, un diámetro de un láser estamos hablando de micras, con lo cual es una tecnología que nos va a permitir obtener piezas con muchísima calidad a la micra. Lo que tenemos es una cubeta con una resina, la resina depende del material que queramos, de la pieza final que queramos obtener, y con el láser vamos solidificando la pieza. La resina que nos queda líquida se puede volver a reutilizar sin ningún problema, lo único que obtenemos al final es la pieza sólida, la sacamos y la cubeta se puede ir manteniendo, con lo cual no perdemos el material que no se ha gastado, lo seguimos manteniendo para futuras impresiones. La tecnología de SLS, lo que hacemos es tener una cubeta en vez de resina, esta vez con polvo, y con el láser vamos solidificando. Digamos que lo que hacemos es como soldar ese polvo y conseguir al final una pieza. Sí que es verdad que esta es de las tecnologías más caras que hay, sobre todo por los materiales que se utilizan. Aquí ya estamos hablando de materiales como el titanio o materiales de policarbonatos más caros, más técnicos. Y se asemeja un montón a lo que os he comentado antes. Al final, la calidad de la pieza la determina el láser, el diámetro del láser, con lo cual es una calidad a la micra. Y la tecnología de DLP es muy similar a la de SLA, pero es una tecnología, digamos que aparte de más barata, de menor calidad. Aquí la calidad de la pieza nos la determina un proyector, los píxeles del proyector. Este tipo de impresión lo que hace es, tenemos una cubeta de resina, otra vez, esta resina, igual que la anterior, es fotosensible y cuando le da una luz blanca se solidifica. ¿Qué hacemos? Con el proyector lanzamos haces de luz blanca que van creando nuestra pieza poco a poco. También está bastante orientada al tema de la joyería. Sí que es verdad que aquí perdemos un poquito más de calidad, pero son impresiones más baratas. Es una impresora 3D un poco más barata. Como os he comentado, esta es los materiales, ¿vale? En este caso serían los materiales que utilizaríamos en unas impresoras FDM, el famoso hilo. Tenemos en un lado el PLA y diferentes acabados, ¿vale? Dentro del PLA, que es el material plástico que os he comentado que era biodegradable, tenemos con diferentes acabados. Cuando hablamos de filamento de madera, no estamos hablando de madera hecha a un hilo, estamos hablando de virutas de madera mezcladas con PLA. Tenemos termocrómicos que cambian con la temperatura, PLA con esa característica. Cuando hablamos de filamentos metálicos también, lo que tienen es un acabado metálico, pero estamos hablando todo el rato de material plástico PLA.
Y luego ya en el otro lateral tenemos filamentos más tecnológicos. El ABS, un filamento flexible, que suelen ser todos TPU, nylon, policarbonatos, ya vamos teniendo también fibras de carbono, materiales mezclados con virutas de metal, siempre son materiales mezclados con virutas de algo, con lo cual unas características plásticas siempre va a tener. Pensar que al final es un material que se tiene que fundir, como máximo estamos consiguiendo fundir a 300 grados, con lo cual cuando nosotros compramos filamento de, por ejemplo, aluminio, no es aluminio, es viruta de aluminio mezclada con plástico. Hablando siempre de la tecnología de hilo, ¿vale? En el tema de resinas, tanto para impresiones, para la impresora de láser como para la del proyector, tanto para SLA como para DLP, tenemos tanto diferentes resinas de colores, resinas cerámicas, ¿vale? Resinas dentales, ahora mismo tenemos resinas que pueden estar hasta 6 meses dentro de la boca, haciendo como un efecto de pieza de... Y materiales de ingeniería. Dentro de materiales de resina también empezamos a tener materiales de cera. Esto está muy orientado al tema de la joyería, porque al final es cera que vosotros actualmente utilizáis para crear vuestros moldes, pues es el mismo material para crear en 3D esa pieza que luego convertiréis en un molde. Y estos son los materiales que hablábamos del polvo. Como podéis ver, son materiales muy técnicos, con lo cual al final la maquinaria que requiere es muy técnica, son máquinas muy grandes y están orientados más hacia otros sectores. Esto es un ejemplo de una máquina FDM, ¿vale? Son maquinarias, pues lo que os comentaba, que están orientadas más para el tema de prototipado, de maquinarias, ingenierías. Y en educación también están dando muchísima salida, sobre todo para proyectos de robóticas e impresión 3D, para que los niños empiecen a saber lo que es una tecnología de impresión 3D. En esta máquina se utilizarían las bobinas de hilo que os he comentado antes, ¿vale? Y ya estamos aumentando de tamaño, incluso casi consiguiendo maquinaria de tamaños bastante grandes, de hasta 60 por 60 por 60. Incluso se están creando ya lo que se llaman granjas de impresión 3D con cualquier tipo de tecnología, no solo con FDM, que lo que hacen es conectar todas las máquinas a un mismo ordenador y desde el ordenador controlarlas. Con lo cual, ¿qué hacemos? Cuando lanzamos una impresión, la lanzamos a todas las máquinas y aumentamos la cantidad de piezas que se pueden conseguir. Esta es la tecnología SLA. Son máquinas más pequeñas, son tamaños de impresión, volúmenes de impresión más pequeños. Sí que es verdad que ya estamos llegando a los 30 centímetros de volumen de impresión, pero como os he comentado antes, casi todo está orientado a piezas pequeñas, a piezas de muchísima calidad. Como podéis ver, una de las primeras imágenes que salen es el tema de piezas fundibles, sobre todo en joyería, ¿vale? Hay resinas específicas para la joyería con las características de que a partir de los 60 grados se funden y podéis crear así los moldes de las piezas de joyería. Que una máquina sea pequeña y tengamos un volumen de impresión pequeño no quiere decir que solo podamos hacer una pieza, se puede llenar la base de impresión, ¿vale? Estas mismas máquinas, como podéis ver, también están orientadas al tema de ingenierías de piezas de elevada dureza y de elevado detalle, y también para el sector dental. Y estas son las máquinas que os he comentado también de polvo, ¿vale? Como podéis ver, son máquinas de grandes impresiones para hacer grandes piezas orientadas sobre todo a temas de ingeniería y de automoción. Y una vez ya más o menos sabemos qué máquina nos interesa, ¿vale? Nos vamos a orientar a cómo consigo yo imprimir algo. Lo primero que tenemos que tener claro es que queremos imprimir, al final la idea del diseño, ¿vale? Luego modelarlo en 3D. Sí que es verdad que también podríamos escanearlo, pero para el tema de la joyería o tenemos un escáner de muchísima calidad o lo que podemos conseguir es una reproducción casi exacta.
No nos fiemos de algunos tipos de escáner porque al final los agujeros, por ejemplo, donde van encastradas las piedras no nos salen bien, algunas dimensiones se nos pueden ir un poco. Hay escáneres que incluso, por ejemplo, el propio polvo que hay en el ambiente nos crean fallos a la hora del escaneado. Hay otros escáneres que sí, que además son escáneres que hay que poner en una zona sin luz, que te escanean a la micra y que son de muy buena calidad. Otra forma es irnos al modelado o irnos a empresas que existen actualmente que nos sacan, que nos hacen los modelados y que nos dan el archivo para imprimir. Una vez tenemos ese archivo modelado en 3D, da igual el software que utilicemos de modelado 3D porque todos los programas que existen actualmente de modelado 3D guardan en el formato que utilizan todas las impresoras 3D, que es el STL o OBJ. Esos dos tipos de archivos se guardan en todas los softwares de modelado 3D. Con ese archivo que os he comentado, STL o OBJ, mandamos al software de la máquina. Actualmente casi todas las máquinas de impresión 3D buenas, las máquinas orientadas a sectores como por ejemplo joyería, dental, ingeniería, vienen ya con su propio software de modelado 3D. ¿Qué ventaja tiene esto sobre el resto de los programas que hay abiertos? Que las máquinas de impresión 3D ya están configuradas. Lo único que tenemos que determinar es la calidad que queremos. ¿Queremos una calidad alta, una calidad media o una calidad baja? ¿Por qué viene esto? Pues porque muchas veces podemos mandar una pieza de prueba a ver si nos gusta, si el tamaño está bien, si hay que hacer algún arreglo. No tenemos por qué estar igual una hora esperando a que la pieza salga. Podemos tenerla en 15 minutos perfectamente. Una vez tenemos esa pieza configurada para imprimirla, la mandamos a la impresora y obtenemos el archivo final. ¿Qué haríamos en el tema de la joyería? Muy sencillo. El diseño digital de la pieza que queramos, pasarla por el software de la máquina de impresión 3D y mandarla a imprimir. Si lo que queremos es con ello crear un molde, lo mandaríamos a imprimir en una de las resinas que existen actualmente, que con la temperatura funden, o de cera, que actualmente ya hay impresoras 3D de cera orientadas para la joyería, y prepararíamos esas piezas para crear el molde. Luego fundiríamos el patrón y le daríamos el acabado que deseásemos a nuestra joya. Digamos que lo único que hace la impresión 3D, que yo siempre es algo que insisto mucho, no viene a sustituir nada, no viene a quitarnos un poquito, por así decirlo, nuestro trabajo, ni viene a quitar esa parte manual que le da la esencia muchas veces a los sectores como por ejemplo la joyería, que tiene siempre algo de especial con la parte manual, ¿no? Con la parte de que una persona le haga su trabajo propio a nuestras piezas, sino que viene también a ayudarnos un poco, a liberarnos un poco del trabajo, incluso a darnos la posibilidad de llegar a más y de poder ampliar nuestro trabajo. Ahora veremos por qué y las ventajas que requiere esto. Dentro de todas las ventajas que hay de impresión 3D, la más importante es el hecho de que nos permite crear diferentes diseños que igual de otra forma no sería posible. Por ejemplo, ese brazalete. Ese brazalete para un trabajo manual sería demasiado costoso y demasiado tiempo. El coste, el valor real por el que tendríamos que vender ese brazalete sería muy alto, porque al final es vuestro trabajo, son vuestras horas de trabajo. De esta forma sí que podemos conseguir diferentes formas, incluso formas de objetos que antes igual por otros medios de fabricación serían imposibles, actualmente con la impresión 3D son posibles, ¿vale? Al final, como podéis ver, eso es una pieza sacada tal cual de la máquina conforme ha acabado. Siempre va a requerir de vuestra mano para darle esa esencia. Al final vamos a tener que quitar soportes, vamos a tener que hacerle un acabado, vamos a tener que igual añadirle algo más para darle otro toque. Lo que nos asegura también es la replicabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que al final es un archivo digital. Yo puedo tener mi biblioteca en mi ordenador digital de todas las piezas guardadas y cuando me pidan una, mandan a imprimir, mandan a imprimir. Que me piden un lote, pues mando el lote, que son, me han pedido 10 anillos iguales, pues 10 anillos iguales.
no tengo que volver a hacerlo manualmente, ni tener que hacer 10 anillos manualmente. Es un sistema, pues eso, de garantía, que al final yo tengo mis archivos digitales guardados y cuando me lo piden lo único que tengo que hacer es mandarlo a la impresora. También simplifica la fabricación. Como podéis ver, esta es una pieza sacada directamente. No requiere que nosotros tengamos que soldar piezas entre sí, ni tengamos que estar haciéndolas por partes y luego uniéndolas. Al final, de una hemos sacado esta pieza. Sí que es verdad que conforme sale de la impresora no sale así, porque esto requiere que lleve unos soportes, requiere que lleve algunas piezas para que salga perfecto. Luego lo único que tendríamos que hacer es retirar esas pequeñitas piezas. Pero como podéis ver, podemos obtener piezas directamente de una. Un ejemplo, luego os enseñaré a través de la máquina varios ejemplos que tengo por aquí, que salen perfectos y lo único que habría que hacer ya es directamente crear el molde. También la libertad de tiempo de ejecución y acelerar los procesos de producción. Sí que es verdad que tenemos que las máquinas orientadas para el tema de la joyería tienen tamaños de impresión. Nosotros hablamos pequeños porque, como ya os había comentado antes, por ejemplo, en FDM estamos hablando de 60 centímetros de impresión y en este caso como máximo en 30. Pero podemos llenar toda la base de impresión de todas las piezas que nosotros queramos y no tienen por qué ser iguales. Yo puedo poner, por ejemplo, un anillo, un brazalete, una pulsera o un pendiente, puedo llenarlo de todo lo que pueda, ¿vale? ¿Qué me permite eso? Lanzar una impresión igual de 10 piezas, por ejemplo, y mi máquina está trabajando y yo mientras estoy haciendo otras cosas. Y cuando acaba esa impresión, mi máquina se paraliza y cuando yo pueda, no hace falta ni siquiera que en ese momento vaya corriendo a sacar mi impresión. Cuando pueda, voy, lo saco y le doy el acabado. Lo bueno que tienen las máquinas es que actualmente llevan sistemas de sensores, reinicio automático cuando se va la luz, cada vez van ampliando más la tecnología. ¿Esto que nos permite? Aparte de una tranquilidad, porque al final muchas veces sí que hay que dejar a las máquinas funcionando y nosotros ir haciendo otras cosas, nos permite tampoco perder el tiempo, porque antes se cortaba una impresión y esa impresión había que tirarla a la basura. Ahora mismo se corta la impresión y cuando nos hemos dado cuenta porque se ha ido la luz, porque ha pasado cualquier cosa, reactivamos la luz, reactivamos la impresión y desde el último punto en el que se ha quedado continúa. Lo que os comentaba, al final, ¿esto qué hace? Pues aumenta nuestra eficiencia a la hora de fabricar. Podemos permitirnos fabricar más piezas y ampliar nuestro volumen de trabajo. Pero ahora mismo también hasta las propias impresoras, o sea, hasta con las propias impresoras de FDM, de hilo, se crean piezas, obviamente no de gran joyería, pero esto que estáis viendo por aquí son piezas de joyería a nivel pues de tiendas que se están viendo ahora, ¿vale? Como podéis ver, son diseños propios de la gente que hace en impresión 3D con hilo y que tienen diferentes acabados. Ya no solo colgantes, pendientes, con diferentes colores, con diferentes formas, mezclando colores entre sí. Esto, por ejemplo, pues es un ejemplo, obviamente no de joyería alta, no de luego conseguir una pieza acabada en oro, en plata, pero sí, pues diferentes ejemplos que ahora también se está haciendo de joyería con impresión 3D. Incluso también de cortadores, ¿vale? Como podéis ver, estos son cortadores que se hacen en FDM. Los cortadores son la piececita rosa que hay en un lateral y arriba los negros, ¿vale? Y luego en piezas cerámicas pues se estampa esa forma que hemos diseñado y que hemos impreso y creamos nuestras piezas finales en cerámica. Esto también está ahora muy en auge en el tema de la joyería con impresión 3D. Para que veáis que no solo se trabaja en joyería y con impresión 3D, con impresoras de resinas y de ceras, sino que también se está empezando a utilizar ya sacar algo de provecho a las impresoras de FDM para el tema de la joyería.
Y con esto un poquito ya has hecho un repaso de todo lo que hay actualmente en la impresora en 3D de joyería. Sí que es verdad que quiero aprovechar, voy a dejar de compartir, ¿vale? Para enseñaros unas piezas. ¿Se me ve a mí? Sí, sí, sí Vale. Unas piezas que tengo aquí de joyería, ¿vale? Son piezas de prueba porque al final nosotros siempre nos quedamos con las piezas de prueba, el original se lo lleva el cliente, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto es un anillo, como podéis ver, es lo que os comentaba, la calidad es increíble. Ahí, como podéis ver, lleva como una especie de cruzado que lleva para donde va el dedo y lleva ya los encastres para encajar todas las piedras. Este, por ejemplo, está impreso así, ¿vale? Se puso así, la base estaba aquí y no llevaba ningún tipo de soporte ni nada. Conforme estaba el diseño, se hizo. Softwares de diseño actualmente hay un montón, tanto de pago como no de pago. Sí que es verdad que hay algunos que están especializados para joyería, que son bastante interesantes. Este, por ejemplo, es otro tipo de anillo que lleva, si os fijáis, lleva hasta la calidad de los dientes, ¿vale? Los ojos, la marca del pelaje. Y, por ejemplo, esto no es tanto orientado al tema de la joyería, pero es un ejemplo que os quería enseñar, ¿vale? Esto es un ninot de una falla que nos encargaron, ¿vale? De una mini maqueta, pero fijaros la calidad de la cara del personaje, es que es muy alta la calidad que se consigue con este tipo de impresiones. Y como podéis ver, no se notan las pasadas de impresión. Con la tecnología FDM el problema que hay es que siempre se notan como las rayas de la impresora. Aquí no se nota nada, no está, o sea, no está ni pulido, ni le hemos hecho ningún acabado. Conforme ha salido de la impresora, lo estáis viendo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que son acabados muy buenos y orientados a sectores donde las piezas son de tamaño pequeño, pero que necesitan, pues eso, al final un muy buen acabado que estamos trabajando a la micra, ya no al 0,4 milímetros de otras impresoras. Ahora aquí estamos hablando de 16 micras de calidad. Y bueno, esto es un poquito, si tienen alguna duda o quieren comentar algo. Pues la verdad es que se ven piezas de mucha calidad. La verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido, Paola, te lo tengo que decir, porque sí que es verdad que, bueno, sabemos, yo había visto en la impresión 3D en muchos aspectos, pero no concretamente en el de la joyería. ¿Hay alguna herramienta, bueno, alguna de estas tecnologías, ¿no? De estas impresoras que a lo mejor recomiendes antes? Porque has enseñado como varias tecnologías, ¿no? Y todas entiendo que se pueden utilizar en la joyería. ¿Hay alguna que digas, mira, pues esta quizás es la que yo más recomendaría? Sí, yo recomendaría la tecnología SLS, es decir, las máquinas de impresión 3D de resina con láser, ¿vale? Porque sí que es verdad que las del proyector, os lo digo así porque al final igual con las medidas os hacéis un poquito lío. Las del proyector son más baratas, pero tienen menor calidad, con lo cual sí que es posible que consigamos un poquito de frustración de decir, jolín, no llego a conseguir esa calidad exacta de la pieza y por un poquito más, que ahora mismo es que los precios están muy bien, por un poquito más podemos tener una máquina que nos sirva para cualquier tipo de pieza con una calidad muy buena, con materiales orientados, porque ya se hacen materiales orientados única y exclusivamente para la joyería, en el sentido de que tienen temperaturas de fusión muy bajas, pues eso, que están pensados para obtener piezas para luego hacer la fundición. Y esa tecnología para mí es la ideal para una máquina, o para un sector de joyería. Has enseñado además que, bueno, diferentes anillos y pulseras, etcétera. Entiendo que, bueno, que con la herramienta de la impresión 3D, digamos que lograríamos como pues esa estructura de ese objeto, pero después como que hay que hacerle ciertos acabados, ¿no? Sí, Entonces, esos acabados que después digamos que se le añaden a, bueno, a lo que ha salido de la impresora,
es laborioso, es muy laborioso. Es decir, entiendo que, por ejemplo, tener una impresora 3D nos beneficia mucho en el sentido de que se consiguen tener, pues, primero un buen acabado ya de entrada y además hacer, pues, poder hacer muchas repeticiones de ese mismo objeto. Entonces, ese paso a posterior en el que tenemos que añadir nosotros manualmente, pues, gemas o cositas, eso es muy laborioso, cuesta mucho en este material. A ver, no, porque al final lo que son las piedras se añaden ya después de la fundición, después de haber hecho el molde, haber volcado el oro, la plata o lo que se vaya a utilizar, con lo cual ya no estamos hablando de lo que es la pieza de impresión 3D. La pieza de impresión 3D desaparece en el momento en el que volcamos esos materiales y el trabajo es el mismo trabajo que están haciendo actualmente. A lo que es la pieza de impresión 3D cuando sale de la máquina para conseguir la pieza del metal que deseamos, lo único que habría que hacerle es, en caso de que los soportes los hayamos hecho del mismo material, el soporte estamos hablando de una especie de pilares para que la pieza salga bien. Si los hayamos hecho del mismo material de la pieza, quitarlos, pero quitarlos puede ser nada con un pequeño cuchillito, incluso con algún punteo de calor para que se funda, pero vamos, nada, estamos hablando igual de 5 minutos de trabajo como mucho. Sí que es verdad que se me ha olvidado comentarlo. En una de las imágenes se podía ver, en la de la cantidad de anillos que estaban todos, se podía ver el anillo morado y luego como una especie de cosa blanca alrededor. Esos son los soportes que actualmente se hacen en un material soluble. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso ya dependiendo del tipo de máquina que compremos y de los tipos de materiales que compremos, es posible que no haga falta más que coger esas piezas que salen, meterlas en agua, el soporte se deshace y entonces ya sacamos la pieza final. Y esa pieza final es la que ya utilizaríamos para crear nuestro molde a la cera perdida. ¿Qué quiere decir? Que además nos quitamos esos 5 minutos de tener que quitar soportes simplemente cogiendo la pieza y hundiéndola en agua. Han sacado pues eso, materiales que al final se deshacen con el agua y lo que hacemos sería, por un lado, imprimir con el material del anillo con la cera el material del anillo y por otro lado imprimir con el material soluble los soportes, con lo cual sí que sacamos pues, lo que habéis visto ahí, ¿no? Un objeto de muchos colores, una masa, pero esa masa al final cuando la metemos en agua se convertiría por ejemplo en esto, en el anillo definitivo. Claro. Pues sí, la verdad es que, bueno, por lo que comentabas, se le puede sacar pues mucha ventaja. Aprovechar si tenéis alguna pregunta. No sé si le llego a comentar, pero podéis hacer todas las preguntas que queráis. De hecho, aprovechar que está aquí Paula con nosotros para realizarlas. Y bueno, ¿tenemos alguna pregunta a través del chat o algo? No, ahora no. No. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Si no, siempre podéis, luego tenéis el correo de Paula. Y si no, también tenéis nuestro correo, y es oap@fememal.es. Podéis hacernos cualquier pregunta, incluso si queréis contactar, porque más adelante si os ocurren a lo largo del día pues preguntas y demás, podéis hacérnoslas nosotros, que se las pasamos a Paula automáticamente. Y nada, ¿quieres comentar alguna cosa más tú, Paula? No, que vamos, que estamos abiertos a que cualquier duda que tengan, si necesitan que les asesoremos para el tema de impresión 3D, cómo poder implementar esta tecnología en sus negocios, que nosotros estamos a su disposición. Y nada, y poco más. Sí, también, bueno, además de si quieres realizar alguna pregunta ahora o más adelante a través de correo, como os digo, también hay un evento próximamente que también será de impresión 3D. Es de automoción, pero realmente si tienes alguna pregunta y demás, pues también estará Paula para ayudaros. Así que nada, pues muchas gracias, Paula, como te decía, por haber venido, por habernos enseñado de qué manera pues, nos sirve, ¿no?, la impresión 3D en este sector de la joyería. Y espero que pues, podáis sacarle, los que estéis en la pantalla, pues mucho provecho también. Muchas gracias a todas las personas asistentes y nos vemos en próximos eventos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.